Desde tiempos inmemoriales, las historias sobre lo inexplicable han cautivado la mente de quienes se atreven a escucharlas. Hay relatos que susurran secretos al oído de quienes saben escuchar, y otros que esconden verdades que jamás deberían ser descubiertas. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, vivía una mujer diferente a todos los demás. No hablaba con la gente, ni con los animales, hablaba con el viento. Mientras otros escuchaban el canto de los pájaros o el murmullo de la corriente del río, ella se quedaba en silencio, con la mirada perdida en el horizonte, oyendo palabras que solo ella entendía. Sus conversaciones con el aire parecían inofensivas, pero escondían un secreto que nadie podía imaginar. Un secreto que estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Nos ayuda a seguir compartiendo historias fascinantes. Ahora sí, prepárate para un relato que te hará estremecer. Desde niña, pasaba horas en la colina más alta del pueblo, cerrando los ojos y escuchando el susurro del viento. Sus padres, preocupados, le preguntaban qué hacía allí arriba, pero ella siempre respondía lo mismo. «Escucho». ¿A quién?, le preguntaban con inquietud. «Al viento». La gente comenzó a hablar de ella. Algunos decían que tenía un don, que podía entender lo que otros no. Otros murmuraban que estaba maldita, que su alma pertenecía a fuerzas que ningún ser humano debería desafiar. Sin embargo, a ella no le importaba lo que dijeran. Sabía que el viento tenía secretos, y si aprendía a escuchar lo suficiente, tal vez algún día le revelaría su verdad. Pero no todos los secretos deberían ser descubiertos. Los habitantes del pueblo la observaban con recelo. Evitaban cruzar palabras con ella y susurraban cuando pasaba. Las mujeres del mercado apartaban la mirada. Los niños se escondían tras las faldas de sus madres. Y los ancianos la veían con temor. «¿Dicen que habla con el viento?», murmuraban. «¿Qué le responde? Eso no es natural», decían otros. «Es mejor mantenerse lejos». Hubo quienes intentaron acercarse para entenderla, pero bastaba con ver su mirada perdida en el horizonte, con esa expresión de alguien que escucha algo que los demás no pueden oír, para que la inquietud se apoderara de ellos. La mujer nunca intentó explicarse. No tenía necesidad de hacerlo. Lo que escuchaba era real para ella, y eso era suficiente. Pero una anciana del pueblo sabía que algo andaba mal, y decidió advertirle antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde de otoño, mientras la mujer caminaba por la plaza, una anciana se acercó a ella con paso lento y mirada severa. Su voz, áspera y firme, resonó con una gravedad que no admitía discusión. «Escúchame bien, niña. El viento trae mensajes, pero no todos son buenos». Ella la miró con calma. «Yo sé lo que hago». La anciana negó con la cabeza. «Crees que lo sabes. Pero hay voces en el viento que no deberían ser escuchadas. No llames aquello que no puedes ver, porque un día responderá». Por primera vez en mucho tiempo, la mujer sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se obligó a no temer. Se convenció de que el viento era su amigo. Sin embargo, esa misma noche, algo cambió. Aquella mañana, todo se sintió diferente. El aire, antes tibio y reconfortante, era ahora frío e inconstante. La brisa, que siempre la abrazaba con dulzura, ahora se arremolinaba a su alrededor como si quisiera advertirle de algo.
Cuando subió a la colina, el viento ya no era un murmullo apacible. No traía susurros reconfortantes. Traía voces. Voces que no reconocía. Voces que no eran humanas. Y entonces, por primera vez, el viento pronunció su nombre. Lo dijo con claridad. Lo dijo con una intensidad que le heló la sangre. Y en ese momento, supo que quizás la anciana tenía razón. Algo oscuro se aproximaba. La tormenta llegó sin previo aviso. La gente del pueblo cerró puertas y ventanas, temerosa de los vientos furiosos que rugían como bestias salvajes. Pero ella no se escondió. No podía. Con el corazón latiendo con fuerza, salió a la colina, sintiendo la lluvia golpear su piel como agujas de hielo. El viento no era el mismo de siempre. No la acunaba ni susurraba dulcemente en su oído. Esta vez, gritaba. Y entonces, en medio del estruendo de la tormenta, lo escuchó. Un nombre. Un nombre que nadie en el pueblo recordaba, excepto ella. Era un nombre que había escuchado en susurros cuando era niña, en cuentos prohibidos que sus abuelos nunca querían contar. Un nombre que, hasta ese momento, había permanecido enterrado en su memoria, envuelto en el polvo del olvido. El viento lo dijo una vez más, con una claridad espeluznante. Y ella, aterrorizada, supo que debía descubrir la verdad. Con la tormenta aún rugiendo afuera, pasó la noche entera buscando respuestas. Recorrió los rincones oscuros de su hogar, removiendo viejas cartas, diarios olvidados y documentos polvorientos. Finalmente, en un baúl escondido en el ático, encontró lo que buscaba. Un viejo manuscrito, con hojas amarillentas y tinta casi desvanecida. Hablaba de su linaje. Su familia no era común. Muchos años atrás, su sangre estaba ligada a un pacto. Un pacto con algo que no pertenecía a este mundo. El viento siempre había estado con ellos. Susurraba a los suyos desde generaciones atrás, guiándolos, advirtiéndolos, y a veces, exigiendo algo a cambio. El nombre que había escuchado en la tormenta no era un simple nombre. Era la clave de un secreto que nadie debía descubrir. Su corazón se aceleró. No podía ignorarlo más. Tenía que ir a la colina una vez más. Envuelta en su capa, con el manuscrito en mano, subió a la colina. El viento la esperaba. Las ráfagas heladas se enroscaban a su alrededor, moviendo su cabello como si quisieran tocarla, llamarla. Pero esta vez, ya no sentía solo curiosidad. Sentía temor. «Estoy aquí», susurró. «Sé quién eres». El viento se detuvo por un instante. Un silencio pesado cayó sobre la colina. Entonces, una voz emergió del aire, grave y antigua, como si viniera de tiempos inmemoriales. «Siempre lo has sabido». Su cuerpo se estremeció. La presencia no era imaginaria. No era solo el viento. Era algo más. Algo que había estado esperando demasiado tiempo. El viento comenzó a girar a su alrededor, envolviéndola en un remolino de hojas y polvo. Pero ya no era solo un fenómeno natural. Era una entidad. Una sombra translúcida se formó frente a ella, apenas visible entre la bruma de la noche. No tenía rostro. No tenía forma definida. Pero su presencia era abrumadora. «Nos llamaste», susurró el viento. «Y hemos venido». El miedo la paralizó. No había llamado a nadie. Solo quería respuestas. «¿Quién eres?».
Preguntó con un hilo de voz. El viento rió. Un sonido gélido que le heló la sangre. Siempre hemos estado aquí. Observando. Esperando. La verdad cayó sobre ella como un golpe. El viento nunca había sido solo viento. Y ahora, tenía que decidir si la presencia era su aliada. O su advertencia final. Cerca de la colina. De pie contra el tiempo y las estaciones. Había un árbol tan viejo como el pueblo mismo. Sus ramas retorcidas se alzaban al cielo como manos huesudas. Y su tronco, marcado por cicatrices del tiempo, susurraba con el viento cuando la brisa lo atravesaba. Siempre había sentido una extraña conexión con aquel árbol. Desde niña, lo visitaba sin razón aparente, sentándose bajo su sombra en los días de verano y apoyando su oído contra la corteza, escuchando su silencioso latido. Pero aquella noche, cuando la presencia en el viento la dejó temblando, supo que debía regresar allí. El viento se arremolinaba a su alrededor con un propósito. No intentaba asustarla. Intentaba mostrarle algo. Con sus manos desnudas, comenzó a cavar entre las raíces nudosas del árbol. La tierra estaba fría y húmeda, como si nadie la hubiera tocado en siglos. Sus dedos tropezaron con algo sólido, algo enterrado. Cuando finalmente lo sacó de la tierra, su corazón se detuvo. Era una caja de madera antigua, cerrada con un candado oxidado. Algo dentro de ella guardaba la clave de todo. Con manos temblorosas, logró abrir la caja. Dentro, envuelta en un paño de lino descolorido, había una carta amarillenta, escrita con una caligrafía cuidadosa, pero temblorosa. El sobre llevaba un nombre, su apellido. Su respiración se agitó. La carta había estado esperando por ella. Se sentó bajo el árbol y, con el viento susurrando a su alrededor, la abrió. Si estás leyendo esto, significa que el pacto ha sido olvidado. Cada palabra la golpeaba como una ráfaga helada. Nuestra familia ha escuchado al viento durante generaciones, pero no como los demás. Nosotros le pertenecemos. Se nos concedió su favor, su protección, pero a cambio, juramos recordar, juramos escuchar y cumplir su voluntad. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero alguien rompió la promesa. Los trazos se volvían más desesperados, como si el escritor hubiera estado escribiendo con miedo. Y ahora, vendrá a cobrarse su deuda. El viento rugió alrededor de ella. Algo había despertado. La carta seguía, relatando una historia que el pueblo había enterrado junto con sus muertos. Tiempo atrás, su familia había hecho un trato con el viento. Nadie sabía cómo había empezado. Solo que durante generaciones, el viento había protegido el pueblo, trayendo lluvias en tiempos de sequía y alejando tormentas devastadoras. A cambio, su familia debía velar por él, recordarlo, y realizar un ritual cada cierto tiempo para renovar el pacto. Pero alguien, en algún momento, había decidido ignorarlo. Y ahora, el viento estaba furioso. El precio de la traición no era la muerte. Era el olvido. Uno por uno, los descendientes de su linaje habían comenzado a desaparecer de la historia, como si nunca hubieran existido. Sus nombres se habían desvanecido de los registros, sus memorias borradas de la mente de quienes los conocieron. Solo quedaba ella. Y si no hacía algo, su existencia también se esfumaría. El viento ya la había elegido. Pero,
¿Para salvarla o para condenarla? La verdad cayó sobre ella como una tormenta. No era solo una mujer que hablaba con el viento. Era la última guardiana de su secreto. Toda su vida había sentido la presencia del viento. Había escuchado sus susurros sin comprender por qué. Ahora lo sabía. Su destino no era vivir una vida común, sino reparar el error de su familia antes de que fuera demasiado tarde. El viento comenzó a soplar más fuerte a su alrededor, como si estuviera esperando su decisión. Podía ignorar la advertencia, huir y fingir que nunca encontró aquella carta. O podía aceptar su legado y hacer lo que debía hacer. Respiró hondo y se puso de pie. «Dime qué debo hacer», susurró al viento. El aire giró en espiral a su alrededor, envolviéndola como una vieja melodía. La respuesta estaba cerca. Solo tenía que escuchar. El pueblo despertó con una extraña sensación aquella mañana. El viento, que siempre danzaba alrededor de la colina, estaba en completo silencio. Y ella había desaparecido. Al principio, pensaron que simplemente se había ido por su cuenta. Después de todo, nunca había sido como los demás. No tenía familia. No tenía amigos. Solo tenía al viento. Pero conforme pasaban los días y nadie la veía bajar de la colina, la inquietud comenzó a extenderse entre los habitantes. Un grupo de hombres se reunió y subió en su búsqueda. Llamaron su nombre. Recorrieron los senderos entre los árboles. Revisaron cada rincón donde solía sentarse a escuchar los susurros del aire. Nada. Solo el sonido del viento deslizándose entre las ramas. Fue entonces cuando alguien señaló la cima de la colina. Allí, grabadas en la roca más alta, había palabras. El mensaje estaba tallado con precisión, como si cada letra hubiera sido escrita con la misma paciencia con la que el viento esculpe las montañas. El viento siempre observa. No olviden escuchar. Algunos intentaron descifrar su significado, pero solo encontraron más preguntas. ¿A dónde había ido la mujer? ¿Acaso el viento se la había llevado? Los ancianos del pueblo, aquellos que aún recordaban las viejas historias, supieron la verdad en cuanto leyeron las palabras. Ella no había desaparecido. Se había convertido en parte del viento. Desde ese día, la colina quedó marcada como un lugar de misterio. Los niños evitaban jugar cerca. Los adultos evitaban mencionar su nombre. Pero en las noches de tormenta, cuando el viento se alzaba con furia, algunos aseguraban escuchar algo más que el aullido del aire entre los árboles. Escuchaban un susurro, un murmullo suave, como un eco perdido en el tiempo. No era un lenguaje común. Era un mensaje. Una advertencia para aquellos que osaran desafiar lo que no comprendían. El viento no perdona el olvido. Los años pasaron. El pueblo creció. Las historias se desvanecieron en el tiempo. Y la mujer que hablaba con el viento se convirtió en un mito que pocos recordaban. Pero el viento nunca olvida. En cada tormenta, en cada ráfaga que sacudía la colina, su voz seguía allí, atrapada entre las corrientes de aire. Algunos aún subían hasta la roca donde su mensaje había sido tallado. Tocaban las palabras con dedos temblorosos, sintiendo la brisa envolverlos como un susurro lejano. Y si cerraban los ojos lo suficiente, podían escuchar su risa mezclada con el viento. Porque ella nunca se fue. Ella era el viento. ¿Y el viento? Nunca deja de hablar. Con el tiempo,
La historia de la mujer del viento se convirtió en una leyenda. Algunos la creían un cuento para asustar a los niños. Otros, un misterio sin resolver. Pero los más sabios, aquellos que aprendieron a escuchar en el silencio, comprendieron que el viento nunca dejó de hablar. Porque en realidad, el viento siempre nos susurra algo. Cuando se cuela por la ventana en una noche de insomnio. Cuando nos eriza la piel sin razón alguna. Cuando nos trae el eco de palabras olvidadas. Tal vez, solo tal vez, la mujer nunca fue la única que podía escucharlo. Tal vez el viento nos habla a todos. Solo que algunos prefieren no escuchar. Ahora dime tú, la próxima vez que una ráfaga de viento roce tu rostro, ¿te atreverás a cerrar los ojos y escuchar? ¿Podrás distinguir si es solo aire? ¿O si hay palabras escondidas en su murmullo? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el viento guarda secretos? ¿O es solo nuestra imaginación? Si te gustó esta historia, dale like. Suscríbete a Cuentos del Alma. Y activa la campana para más relatos llenos de misterio. Y recuerda, el viento nunca olvida.